A mis 30 años yo, Alejandro, ni en mis sueños más locos imaginé que me casaría con una muchacha joven, vibrante, llena de vida, para luego estar mirando a escondidas a su mamá. Sí, a su madre. Una mujer que era como un tequila añejo, madura, profunda, con un encanto tal que una sola de sus miradas te congelaba por dentro. Me casé con Camila cuando ella tenía 22 y yo 30. La diferencia de 8 años parecía una tontería. Éramos como dos piezas de un rompecabezas. Ella con su largo cabello castaño, ojos verdes y una sonrisa que te daba ganas de vivir. Yo un tipo de taller con las manos llenas de callos por las llaves inglesas, pero con sueños de algo más grande. Camila sabía hacer de todo. Su pozole era tan bueno que los vecinos se asomaban por el olor. En la cama un incendio, y de carácter, oro puro. Tranquila, sin berrinches, siempre con una sonrisa. Los primeros 2 años estuve en las nubes. Caminaba con el pecho inflado pensando, qué bien la hice, me saqué la lotería. Vivíamos en un pequeño departamento en las afueras de Guadalajara, en una de esas colonias populares con edificios de apartamentos donde por las noches rechinaban los columpios. Olía a carne asada desde los balcones y las señoras en la entrada chismeaban de todo el mundo. Nuestro depa era pequeño, pero Camila lo había vuelto acogedor. Cortinas con flores, una cobija sobre el sofá, y en la ventana, una violeta en una maceta que ella regaba mientras tarareaba alguna canción vieja de José José. Por las noches, cenábamos en la mesita de la cocina. Ella me contaba de su trabajo en el kinder, de cómo los niños dibujaban garabatos o se peleaban por los juguetes. Yo le hablaba del taller, de cómo arreglaba motores y escuchaba las historias de los otros mecánicos. A veces nos tirábamos en el sofá a ver películas viejas de Cantinflas. Y yo pensaba, esto es la felicidad. A Camila le encantaba cocinar. Recuerdo una vez que se puso a hacer tamales. Una montaña de masa y carne que molemos juntos en una vieja máquina. Ale, estos son para nosotros y para mis papás. Se los llevamos el fin de semana, dijo, limpiándose la harina de la mejilla. Yo la miraba, tan mía con su trenza despeinada, y sentía que todo estaba en su lugar. Pero en ese entonces no sabía que esos viajes a casa de sus padres le darían un vuelco a mi vida. La madre de Camila, Isabel, vivía con su esposo Fernando en una colonia cercana, en un edificio similar, pero decorado con tapetes en las paredes, una vitrina antigua y cristalería que parecía de otra época. Ella tenía 44 años y era la gerente de finanzas en una gran constructora. Una mujer que con una sola mirada podía silenciar a todo un departamento. Reservada, pero con un carisma que su voz, grave y con una ligera ronquera, te calaba hasta los huesos. Parecía de otro mundo. Un corte de cabello bob impecable, maquillaje perfecto, siempre con un vestido elegante o un traje sastre, pero con un cuerpo que no podías dejar de mirar. Cintura delgada, caderas de bailarina, un busto de portada de revista, y todo sin una pizca de vulgaridad. No se esforzaba, simplemente era así, segura de sí misma, como si supiera las respuestas a todas las preguntas que yo ni siquiera me había hecho. Todo empezó con detalles. Yo esperaba con ansias los viajes a su casa. Notaba cómo se arreglaba el cabello, cómo sostenía la taza de café, cómo se reía de los chistes repetidos de mi suegro. Una vez estábamos en su sala. Camila y su madre discutían qué papel tapiz elegir para la cocina, con flores o a rayas. Y yo miraba a Isabel y no podía apartar la vista. Estaba sentada con las piernas cruzadas en un vestido azul marino, y contaba cómo en su juventud se fue a Cancún con sus amigas. Cada gesto era como en cámara lenta. No me di cuenta de que Camila me estaba llamando. Ale, ¿qué te pasa? ¿Estás en la luna? Vámonos, ya es tarde. Asentí, pero su voz se quedó en mi cabeza como una melodía pegajosa. Un día yo estaba en su balcón, mirando hacia el patio. La típica escena. Unos chavos con sus caguamas en la entrada, las señoras en una banca, niños en bicicleta. De repente llega una camioneta negra, una Suburban brillante como recién salida de la agencia. De ella baja Isabel, radiante con un abrigo ligero. El cabello suelto como de sesión de fotos. Cierra la puerta y le lanza un gesto coqueto al conductor. Un saludo con los dedos, casi como en las películas. Me quedé helado. ¿Quién la trae?, le pregunté a mi suegro, que leía las noticias en su tableta, sentado en un viejo sillón gastado.
Es Ricardo, su jefe, murmuró sin levantar la vista. A veces sale tarde y él la trae. ¿Todo bien? ¿Y tú qué, no puedes recoger a tu Camila? Tu Suru todavía anda. Me callé, pero por dentro todo se me revolvió. ¿Por qué mi suegro estaba tan tranquilo? ¿Por qué a mí me afectaba? Lo miré. Un hombre de unos 60 años, en una camiseta estirada, con su tableta en las manos, como de otra época, y pensé cómo era posible que no se diera cuenta. Isabel entró al departamento ligera, contenta, como si regresara de un día de spa. Camila gritó desde la cocina: «Mamá. ¿Te dieron el bono?» «Sí, me lo dieron, mi amor», sonrió Isabel quitándose el abrigo. Mi suegro murmuró un «qué bien», sin despegar los ojos de su aparato. Y yo me sentí como un extraño en su casa, como si todos supieran algo que yo no. Por la noche, mientras Camila y yo volvíamos a casa en mi viejo Suru, no aguanté más. «Cami, ¿no te molesta? ¿Cómo la mira ese tipo? ¿Y que la traiga a casa? ¿Te parece normal?» Ella solo se encogió de hombros, mirando por la ventana. «Mi mamá ya es grande, Ale, tiene su propia vida. Mi papá lo sabe. A ellos les parece bien, y ella no hace nada malo». Su respuesta me remató. Como si yo fuera el único que veía que algo no encajaba. La vida siguió. Los fines de semana íbamos al terrenito de sus padres, a 1 hora de la ciudad. Una casita vieja con una cerca chueca, árboles de aguacate y un huerto con jitomates y chiles. Allí, Isabel era otra. En lugar de trajes sastres, usaba jeans, una camisa a cuadros y el cabello en una cola de caballo despeinada. Escarbaba en la tierra, bromeaba con los vecinos por encima de la cerca, y yo la miraba sin entender cómo podían convivir dos mujeres tan distintas en ella. La reina de la oficina y esta tía Isabel, que podía discutir media hora con la vecina sobre cómo hacer la mejor salsa. Una vez me cachó mirándola mientras regaba los jitomates con una manguera. Sonrió y me guiñó un ojo. «¿Qué, Ale? No estás acostumbrado a verme así, ¿verdad? Creíste que solo sabía usar tacones». Me sonrojé, balbuceé algo sin sentido, y ella se rió y siguió su camino. Esa risa la recordé por las noches, cuando Camila dormía a mi lado y yo me quedaba mirando el techo. Un recuerdo del pasado surgió de repente. Unos 10 años atrás, yo era otro. Un chavo de barrio, corría en motocicleta, soñaba con una vida de lujos. Entonces conocí a Liliana, mi primer amor. Ella tenía 35, yo 20. Trabajaba en una cantina donde nos juntábamos con los amigos, y yo estaba loco por ella. Vibrante, con una risa ronca, siempre sabía qué decir. Tuvimos un romance de un par de meses, nos veíamos a escondidas en su cuarto de azotea, bebíamos tequila barato y bailábamos con una grabadora vieja. Pero luego se fue con un trailero, dejándome una nota: «Alejandro, no te enojes, así tenía que ser». Ese día me juré a mí mismo: nunca más con mujeres mayores. Son peligrosas como el fuego, arden hermoso pero te queman. Pero Isabel lo había cambiado todo. No era como Liliana, no era escandalosa ni vulgar, era como de otra dimensión. Y eso me atraía más que cualquier cosa en mi vida. 6 meses después, me despidieron. El taller redujo personal, la crisis. Lo de siempre. Me quedé en casa, buscando trabajo en mi laptop vieja, mientras Camila intentaba animarme. «Ale, ya encontrarás algo. Tú eres muy inteligente». Me traía café, me acariciaba la cabeza, y yo me sentía un inútil. Y entonces llamó Isabel. «Alejandro, deja de deprimirte. Te voy a conseguir un puesto con nosotros. Es un trabajo sencillo, asistente en mi departamento. Mover papeles, sacar copias. Lo importante es que no hables de más y no te hagas el tonto». Acepté. Ni yo mismo sé por qué. Quizás quería estar más cerca de ella, quizás quería entender qué pasaba. Pero lo que vi una semana después lo cambió todo. La constructora estaba en el centro, en un edificio de oficinas gris con una fachada desgastada y un elevador que siempre se descomponía. Me contrataron como asistente en el departamento de finanzas. Escanear, imprimir, correr por los pasillos con carpetas y contratos. El equipo era casi puras mujeres de todas las edades.
Hombres solo éramos dos, yo y el director, Ricardo. Un tipo enorme de casi 2 metros con hombros de luchador, calvo y con una voz que retumbaba a través de las paredes. Cuando caminaba por el pasillo, las mujeres se avivaban. Una se arreglaba el pelo, otra enderezaba la espalda, y todas lo miraban de reojo. Pensé que solo era un jefe con carisma. Pero un par de días después, en el área de fumadores, escuché un susurro. Si Ricardo te llama a su oficina, la tarde está hecha. Regresas con una sonrisa y sin un botón en la blusa. Las chicas se reían. No les creí. Hasta que lo vi con mis propios ojos. Un martes cualquiera por la mañana, llovía a cántaros sobre las ventanas de la oficina. Me pidieron que llevara unos documentos urgentes a la oficina del director. Toqué silencio. Abrí, la puerta no tenía seguro. Y ahí estaba. Isabel sentada en el borde del escritorio. La falda un poco subida, el saco desabrochado, el pelo ligeramente alborotado. Frente a ella, Ricardo con la camisa abierta, su corbata en las manos de ella. Isabel le susurraba algo al oído, casi rozando sus labios. Él sonreía, y sus manos descansaban tranquilamente sobre los muslos de ella. Ni siquiera se inmutaron cuando entré. Isabel levantó la vista, me miró como si yo fuera un mueble y dijo con frialdad: ¿qué? ¿Te vas a quedar mirando o vas a cerrar la puerta? No molestes a los adultos. Cerré la puerta de un portazo, tan fuerte que la carpeta casi se me cae de las manos, y caminé de regreso por el pasillo como un autómata. En mi cabeza solo estaba esa imagen. Ella en el escritorio, él a su lado, y todo tan natural, como si yo me hubiera metido en su mundo privado. En el departamento las chicas tecleaban, bromeaban. Laura, una contadora de unos 30 años con el pelo teñido de un rojo brillante, me vio y se burló. ¿Qué pasa, Ale? Estás pálido como si hubieras visto un fantasma. Otra, mayor, se rió por lo bajo. No te preocupes, el nuevo se acostumbrará. Me senté en mi escritorio mirando el monitor, pero frente a mis ojos solo estaba Isabel, su mirada, su voz, su figura en ese escritorio. Entendí que todos ahí lo sabían. No era un secreto, era la norma. A la hora de la comida salí a fumar, dándole una calada profunda al cigarro, tratando de sacar esa escena de mi cabeza. Laura salió detrás de mí, encendió su propio cigarro y me miró con una sonrisa burlona. ¿Y bien, Alejandro, sorprendido? Aquí tenemos nuestras propias reglas. Ricardo es el rey, e Isabel es su mano derecha. Y no solo su mano, si me entiendes. Se rió y sentí como todo se me encogía por dentro. No de vergüenza, sino de unos celos salvajes e inexplicables. Después del trabajo esperé a Isabel junto a su camioneta, estacionada frente a la oficina. Por dentro todo hervía. Rabia, vergüenza, y esos malditos celos que no podía explicar. Salió, tan contenta con un impermeable oscuro y una sonrisa ligera. Ricardo caminaba detrás, le dio una nalgada casual, como si fuera lo más normal del mundo. Ella se rió, le dio un beso en la mejilla y caminó hacia mí. ¿Vienes conmigo?, le dije bruscamente abriendo la puerta de mi Suru. Ella solo sonrió. Ay, Alejandro. ¿Estás celoso o qué? En el auto guardamos silencio. Ella se quitó el impermeable, se estiró desde el asiento trasero y me abrazó por los hombros. Olía a su perfume, un aroma dulce y pesado, y al vino que seguramente habían estado bebiendo en la oficina. No te enojes, Ale. Él, ya sabes, tiene con qué. Y no soy de piedra, yo también necesito vivir. Yo no dije nada. Por dentro todo ardía. Me desvié hacia un estacionamiento vacío junto a un centro comercial abandonado, donde las luces no funcionaban desde hacía años. Apagué el motor. A lo mejor tú también necesitas relajarte. Su voz era tranquila, casi cariñosa. No respondí. Me pasé al asiento trasero. Ella no se resistió. Todo pasó rápido, sin palabras. Solo respiraciones y el momento. Cuando terminamos, salimos a fumar. Se puso el impermeable, me puso una mano en el hombro. No lo compliques, Alejandro. Amo mi trabajo, ahí me valoran. Y a ti, por lo que veo, no te fue tan mal. Y con una sonrisa añadió,
mañana a las 6 de la tarde frente a la oficina. No llegues tarde. A la mañana siguiente estaba sentado en la cocina con una taza de café. Camila todavía dormía, cubierta con la cobija hasta la barbilla. Su pelo estaba esparcido por la almohada. Tenía un desastre en la cabeza, vergüenza, deseo, ira, todo mezclado. Pero no me arrepentía. Miré a Camila, tan mía, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero aún así, las 6 en punto estaba frente a la oficina. Isabel salió, se sentó a mi lado y soltó: «Buenas noches, chofer». Condujimos en silencio. Y así empezó todo. Cada tarde yo esperaba fuera de la oficina, ella se subía. A veces solo conducíamos, otras nos desviábamos a un callejón oscuro, a un estacionamiento abandonado, a un parque viejo donde solo parpadeaban las luces, y todo se repetía. Sin promesas, sin conversaciones. En casa, Camila preparaba la cena, sonreía, me abrazaba, y yo volvía como si nada. Una noche, durante la cena, Camila dijo de repente: «Ale, andas muy pensativo». «¿Todo bien en el trabajo?». Asentí. «Sí, todo bien, solo estoy cansado». Ella sonrió, me acarició la mano. «Eres el mejor. Pronto todo mejorará, encontrarás algo mejor». La miré tan sincera con esos ojos verdes suyos, y sentí como se me encogía el alma. Pero me callé. Decirle la verdad era como apuñalarla. Simplemente comí, bebí mi té e intenté no pensar. Pasó un mes. En la oficina, empecé a notar cómo los colegas intercambiaban miradas cuando Isabel pasaba. En el área de fumadores, Laura, la contadora pelirroja, le susurraba a una amiga. Ricardo la volvió a llamar a la hora de la comida. Salió radiante. Laura me vio y sonrió con sarcasmo. «¿Qué, Ale, no lo sabías? Aquí tenemos nuestras tradiciones». Le di una calada al cigarro y no dije nada, pero cada vez que veía a Ricardo darle una palmada a Isabel en el trasero, y a ella reírse en respuesta, todo hervía dentro de mí. Una vez me topé con Ricardo en el pasillo. Me miró, me guiñó un ojo. «¿Qué tal, Alejandro? ¿Ya te acostumbraste? No te achicopales, el trabajo es así». Me dio una palmada en el hombro que casi me hace tambalear. Apreté los puños, pero no dije nada. Y por la noche Isabel salió del coche, se inclinó hacia mí y susurró: «No te enamores, Alejandro. Esto es solo un juego, y ganan los que saben cuándo parar». Me dio un beso en la mejilla, ligero, casi amistoso, y se fue. Me quedé sentado en el auto sintiendo que me hundía. La vida se convirtió en una rutina. Cada tarde lo mismo. Yo esperaba, ella se subía, y con una mirada ya sabía si hoy habría juego o solo un viaje en silencio. A veces nos deteníamos en un callejón oscuro, a veces solo la llevaba a su casa. Casi no hablábamos. Ella no prometía nada, yo no preguntaba nada, pero por dentro todo se estaba quebrando. Empecé a notar cómo Camila me miraba en casa, con una ligera ansiedad, como si sintiera que algo andaba mal. Una noche se giró hacia mi dormida, se acurrucó y susurró: «Ale, eres el mejor del mundo. Gracias por existir». Me quedé mirando el techo sintiendo que se me revolvía el alma. La estaba traicionando cada noche, pero no podía parar. Pasaron varios meses. Empecé a darme cuenta de que me estaba perdiendo a mí mismo. En casa era un esposo que mentía, en la oficina un asistente que sabía demasiado, en el auto, alguien que no quería ser. Una noche desperté de una pesadilla. Soñé que Camila lo descubría todo, que estaba en la cocina, llorando, y yo no podía decirle nada. Me levanté, salí al balcón a fumar. Hacía frío, pero no lo sentía. En mi cabeza solo daba vueltas un pensamiento: estoy destruyendo todo lo que tengo. Al día siguiente volví tarde a casa. Camila se había quedado dormida en el sofá, con la tele murmurando una comedia. La cobija se había caído al suelo. Se veía tan tranquila, tan mía. La miré y comprendí que ella no tenía la culpa de nada. Y yo estaba destruyendo lo que yo mismo había construido. A la mañana siguiente no fui a la oficina. Apagué el teléfono y me fui a las afueras, al lago de Chapala. Me senté en la orilla, mirando el agua, escuchando el viento. Por la tarde recibí un mensaje de Isabel: «Alejandro, ¿dónde estás?
No es gracioso, te estoy esperando. 2 horas después, otro, de acuerdo, se acabó el juego. Sin dramas. Vive tu vida. No volvió a escribir. Regresé a casa, le di un beso a Camila en la mejilla, me serví un té. Nos sentamos a ver la televisión en silencio, pero por dentro yo sabía, había tomado una decisión. Camila y yo nos fuimos de vacaciones. Puerto Vallarta, el mar, el sol abrasador. Caminamos por el malecón, comimos pescado zarandeado, nos reímos como antes. Luego empezamos a remodelar el departamento, pintamos las paredes, discutimos sobre qué color era mejor. Cambié de trabajo, me metí en otro taller sin Isabel. Ella no llamó. Yo tampoco. La vida siguió su curso. Un día al pasar por aquella oficina, sonreí. Sin rabia, sin dolor. Lo entendí. Hay juegos en los que es mejor no entrar. Y si entras, tienes que saber cuándo salir. Esa es la verdadera victoria.